Bueno, ya sabéis que yo no soy precisamente Mr. Lore, así que no esperéis que mis observaciones vayan por ahí fundamentalmente. Digamos que yo soy ese espectador ignorante al que las nuevas series de franquicia han de tener en cuenta si lo que quieren es ganar audiencia, porque tal y como va yendo Star Wars bajo Disney, si la estrategia no pasa por captar nueva audiencia, entonces la franquicia perecerá por desangrado, algo que creo que lleva ocurriendo desde hace rato. Y bueno, ya lo dije hace poco, pero por ahora no siento que The Acolyte me obligue a hacer los deberes para enterarme de lo que pasa, pero creo que es más por el hecho de que parece estar escrita para niños que porque la producción buscase tener en cuenta a gente como yo, el público general que ha visto las pelis y poco más. Así pues, aquí van algunas reflexiones que me hago desde el punto de vista narrativo sobre cómo va la serie hasta ahora. La primera, la más evidente, es: ¿para qué coño ha servido el tercer episodio? Porque prácticamente todo lo que sucede, salvo algún detalle, es información que ya sabíamos de los dos primeros episodios. Es decir, los guionistas por alguna razón han creído que valía la pena interrumpir el ritmo de la narración principal para introducirnos un capítulo completo de flashback del que el 90% consiste en información redundante. No veo por qué no podrían haber introducido la información relevante sobre lo que ocurrió en el incendio de Brendok, o como se llama el planeta ese, hace 16 años de forma dosificada en pequeños flashbacks insertos en la narración principal. De esta forma no metes ese absurdo y contraproducente frenazo en el arco narrativo y te ahorras tener que rellenar un capítulo con whatever porque no tienes mucho que contar. Cuando terminó el capítulo 2 ya sabíamos que había dos gemelas, que ambas estaban vivas, que tenían tendencias opuestas con respecto a la fuerza, que hubo un incendio provocado por la gemela mala y que murieron sus madres, que los Jedi tuvieron una oscura participación en los acontecimientos, que se llevaron a la gemela buena para entrenarla y que una gemela no sabía que la otra estaba viva. Todo esto, que es prácticamente en lo que consiste el episodio 3, como os digo, es información que ya conocíamos de los dos primeros episodios. Por ello, hasta apasionados defensores del arranque de la serie con sus dos primeros episodios, como La botella de Candor, reconocen que el episodio 3 es un rollo patatero aburrido hasta el hartazgo. Entonces, sí, es un bajón total. La información no ha fluido bien, porque no te ha contado prácticamente nada interesante. Son muchas cosas para criticar. ¿Ha sido un buen episodio? No, en absoluto. Para nada. Ha sido un episodio bastante mediocre. Pero los problemas del ritmo narrativo de la serie van mucho más allá. En contraste con el sopor del tercer episodio, tenemos la precipitación de los dos primeros, que parecen tener mucha prisa por plantear, desarrollar y concluir conflictos narrativos que, tratados adecuadamente, podrían no solo haber sido mucho más interesantes de lo que se nos ofreció, sino que te habrían permitido rellenar de forma significativa el metraje para no tener que marear la perdiz en un tercer capítulo dedicado a un flashback cuasi irrelevante de 40 minutos. Pues me refiero a conflictos narrativos como la acusación de asesinato de Osa. La serie comienza con una chavala asesinando a una Jedi en la primera escena y en la escena siguiente vemos a lo que parece la asesina charlando amigablemente con un muchacho en la nave donde trabajan. Genial, tenemos lo que parece alguien con una doble vida. Pero en un momento dado se pone el concepto de las gemelas en circulación y todas las posibilidades de generar una intriga basada en nuestro desconocimiento de este dato se desvanecen por completo. Enseguida se nos revela que la chica tenía coartada, además de que tenía una hermana gemela que presuntamente había muerto en un incendio años atrás. Fin del conflicto narrativo en el mismísimo episodio 1. Pero espera, que el nuevo conflicto será que los Jedi no la creen. Ella se fuga de la nave prisión donde la transportaban y se convertirá en una proscrita que tiene que demostrar su inocencia, por lo cual se embarcará en la búsqueda de la hermana gemela que creía muerta. Argumento con potencial, buen conflicto, pero no. Resulta que el maestro Sol es de los de yo sí te creo, hermana, y rápidamente es integrada en el equipo de detectives Jedi para buscar a la gemela de cuya existencia ya casi nadie duda. Fin del conflicto narrativo. Pero espera, que cuando van en busca del maestro Torbin, una de las potenciales víctimas de la asesina, por alguna razón Osa toma un misterioso atajo que la lleva a los aposentos del maestro suicida antes de que lleguen los demás. Lo encuentra muerto y ¡pam! Aléjate del cuerpo. Sé lo que parece todo esto, pero tiene una explicación. No te muevas. Aparecen los Jedi y la sorprenden a solas con el cadáver. ¡Tachán! El conflicto narrativo se reencarrila. El maestro Sol se dará cuenta de que ha sido demasiado ingenuo suponiendo la inocencia de su ex Padawan. Las sospechas volverán a recaer sobre ella, se verá obligada a huir y tendrá que demostrar su inocencia encontrando a su hermana. Pero no. Justo el Jedi Musculitos la había seguido cuando tomó el atajo y comprobó que ella no tenía nada que ver con la muerte de Torbin. Este potencial conflicto narrativo no llega a durar ni 20 segundos, os lo juro. En serio.
¿Esto lo ha escrito un niño de 9 años o qué pasa aquí? Esta forma de plantear y resolver conflictos narrativos sin que apenas tengan desarrollo ni consecuencias parece estar convirtiéndose en norma, algo que ya vimos en algunos de mis análisis de los Anillos de Poder. Es puro relleno barato, es como echarle agua al vino para que dure más. Y lo peor es que afecta al ritmo narrativo general porque es incapaz de generar una tensión suficiente que produzca verdaderos momentos de clímax, lo que también trae como consecuencia que no sientas alivios de tensión satisfactorios en las resoluciones, resultando en una experiencia frustrante. Una nota sobre el cliffhanger del primer episodio: se nos muestra a la gemela mala reuniéndose con su maestro, el típico Sith enmascarado con modulador de voz y espadita roja de la franquicia, que le suelta esto: los Jedi viven en un sueño y creen que todos los demás lo compartimos. Si atacas a un Jedi con un arma, fracasarás. Ni el acero ni los láseres le suponen un peligro. Pero una acólita puede destruir sin armas. Una acólita puede destruir el sueño. Y enciende su sable de luz roja como rúbrica. Aunque esté muy chuli lo que dice y quede muy molón con esa voz de malote, de verdad que no entiendo por qué enciende su arma tras soltar un discurso de que las armas son inútiles contra los Jedi. ¿Qué clase de lección es esa? Además, ¿qué es eso de si atacas a un Jedi con un arma fracasarás, ni el acero ni los láseres les suponen un peligro, si nos acaban de mostrar cómo Indara muere por una daga? ¿Esto es intencional o es escritura descuidada? ¿Se me está escapando algo? Y es que este descuido que yo percibo en la escritura parece una constante. Algunas de mis observaciones os parecerán más sólidas que otras, algunas ya las conoceréis porque os las han contado otras personas o han detectado las mismas que yo veo, y otras no, pero bueno, allá van. El hecho de que ambas hermanas lleven exactamente el mismo peinado, con la misma longitud de cabello y todo tras 16 años separadas sin contacto entre sí, no es, en mi opinión, ni remotamente creíble, incluso en un universo fantástico como el de Star Wars. Uno pensaría, pues, que es una torpe conveniencia para engañar al espectador con la identidad de la asesina de Jedi, pero dado que este conflicto se resuelve prácticamente desde que George menciona a una hermana de Osha en el minuto 13 del capítulo 1, y esto queda confirmadísimo en el 30, lo cual demuestra que no querían o no sabían cómo hacer un punto narrativo importante con esto, pues el que tengan el mismo peinado todavía tiene menos sentido. En el episodio 1 también vemos cómo el Maestro Sol prácticamente de forma instintiva usa la fuerza para salvar a Osha de caer por un precipicio. ¿Por qué pues en el episodio 3 no la usa para salvar a May de caer ni para rescatar a Osha? Es imposible mantenerme en la suspensión de la incredulidad desde el momento en el que detecto que los poderes Jedi aparecen o desaparecen cuando al guión le conviene. Aquí la historia necesitaba que May cayese al vacío para que todos la diesen por muerta, y a la par el guión buscaba desesperadamente construir algo de tensión en una secuencia cuya resolución ya conocíamos, porque esto es un puto flashback de algo que ya nos contaron en los 2 primeros episodios. Resulta especialmente ridículo que para darle más drama y tensión a una escena con final conocido se tenga que recurrir a la repentina e inexplicable inoperancia de un maestro Jedi. Otra, cuando Osha sale a hacer reparaciones en el exterior de una nave, en el espacio, ocurre un cortocircuito o algo así que produce un fuego, ¿vale? La guionista del episodio, que no es otra que la mismísima Leslie Headland, pensó en este recurso para evocar el incendio que marcó la infancia del personaje. Ahí vemos a Osha mirando fijamente la llama, recordando la tragedia, mientras el fuego se refleja en su casco. ¡Qué pedazo de escritura, qué finura en el hilvanado de acontecimientos para contarlos significativamente! Si no fuera porque una fogata en el espacio, por muy Star Wars que sea, queda como el culo. Sí, ya sabemos que la física del universo de Star Wars puede ser a veces bastante random, que las naves, explosiones y armas hacen ruido en el vacío, pero una fogata para asar marshmallows en el espacio, lo siento, pero no. No funciona ni en ciencia ficción ni en ópera espacial, y no se trata de razones físicas, sino de que estética y temáticamente es una cagada porque remite instantáneamente a la Tierra, a la atmósfera, a algo así como lo opuesto al espacio exterior. Kumbaya, my lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Y hablando de fuego, entendemos que el tener candelabros con llama en unas instalaciones con electricidad tiene que deberse a razones estéticas, porque si no, no tiene puto sentido. Pero uno se pregunta por qué uno se la jugaría poniendo candelabros en un edificio donde el cemento y la piedra son inflamables. A ver si yo soy aquí el tiquismiquis con esto de la mala escritura, pero no me jodas que si haces de un incendio uno de los puntos narrativos más importantes de tu historia, de una historia que tú mismo estás escribiendo, poner a las brujas a vivir en una fortaleza de hormigón y piedra, pues puede que te genere unos cuantos problemillas de lógica. A ver, ¿qué es más importante en tu narrativa? ¿El incendio o el material de la casita de las brujas?
Pues eso, que nada te impedía ponerlas a vivir en una aldea de madera, que también es muy de Star Wars, y el incendio pues te habría quedado menos ridículo. Y hablando de conveniencias de guión mal disimuladas, ¿qué me decís de la nave prisión? Para que entendamos que es una nave prisión debe haber dentro celdas con barrotes que permitan a que peligrosos delincuentes interactúen entre ellos. Es más, el mismísimo desarrollo de la secuencia demuestra por qué es muy mala idea diseñar una nave prisión de esta forma, en vez de colocar a los prisioneros en celdas cerradas, aisladas unas de otras. No tiene puto sentido que se nos muestre como si fuera el calabozo de una comisaría del Bronx, y que encima esté gestionada exclusivamente por androides, habiendo entre los prisioneros uno que va y puede hackear androides de forma telemática. No tiene sentido, como tampoco lo tiene que no hubiese viajado un Jedi con la prisionera. Gracias por escogerme para la misión. Debí arrestar a Osha yo mismo. Me disculpo por mi error. Es más, si analizas narrativamente la secuencia, es más circular que el viaje de los pelosos en los anillos de poder, y por lo tanto un relleno de categoría. Los Jedi la detienen, ella escapa, pero la vuelven a detener. Entre tanto, todo lo que le ha sucedido no es nada que no pudiese haberle sucedido bajo la custodia de los Jedi. No entiendo para qué invertir escritura, escenas y por lo tanto presupuesto en cosas que no tienen un punto específico en la trama. Y si esto ocurre alguna vez, bueno, pero cuando es la forma sistemática de contar la historia, entonces empezamos a ver las razones de que todo se sienta tan mediocre. Tampoco encuentro mucho sentido en la actitud de los Jedi, en particular del Maestro Sol, cuando se presentan ante las brujas y se le ocurre agarrar el sable de luz justo cuando la cosa se estaba poniendo tensa. No parece un movimiento bien calculado, aunque su intención no fuese ofensiva. En realidad, y esto no mejora las cosas, lo que pretende es engatusar a Osha con el sable de luz como si fuese un juguetito, en plan, tú también tendrás uno de estos si vienes con nosotros. El tío va y pone arma tan peligrosa en manos de una niña sin preparación y le permite manipularla, estando su cabeza justo en el sitio en el que, si la niña enciende el arma sin querer, adiós Maestro Sol. Al respecto, al haber un desarrollo tan pobre de los precedentes de los personajes, no resulta muy creíble que una niña que ha sido criada en la clandestinidad de un remoto planeta del que jamás ha salido, en un entorno en el que implícitamente entendemos que no le habrían transmitido nada que tenga que ver con los Jedi, resuelva de forma tan contundente que quiere ser Jedi. Quiero ser una Jedi. ¿Cómo sabía Osha que lo que portaban los Jedi eran sables de luz? ¿Había visto ya alguno antes? Todos llevan sus sables. ¿Las brujas que odian a los Jedi les hablaban de los Jedi a las niñas? Bueno, todo es posible, pero está pobremente desarrollado, así que lo tienes que entender según te pille. Y visto hasta ahora cómo está escrito todo, pues no voy a ser indulgente con esto. Esto también está mal escrito. También sentí raro que, a pesar de la suspicacia de las brujas hacia los Jedi, permitiesen hacer el test a las niñas sin la presencia de alguna de ellas. ¿Cómo ha de encajar la evidente falta de confianza que tienen las brujas hacia los Jedi con la repentina confianza que muestran al dejar que estén solas con ellos durante los tests? ¿Cómo saben que los Jedi no las van a manipular o que van a engañar con los resultados? Seguramente alguien puede rascar una respuesta que podría ser más o menos coherente, pero si la historia tiene que funcionar y ser creíble, no deberían depender estas cosas de las elucubraciones de los espectadores. Obviamente no se trata de explicarlo todo, pero sí de dar sentido a cosas que obviamente pueden hacer arquear las cejas porque se presentan como contradictorias. Aparte de todo ello, me ha llamado la atención poderosamente el infradesarrollo que todavía tiene el personaje de Kelnaka, el Wookiee Jedi. Es el motivo central del cliffhanger del episodio 2 y uno de los objetivos de May. A pesar de temáticamente ser un personaje importante, hasta el momento no ha sido más que un florero peludo de 2,30 metros. Si se supone que debemos sentir alguna empatía o conexión con él, o importarnos mínimamente su suerte, la serie está haciendo pocos esfuerzos por lograrlo. Y todo se ha dicho, hasta ahora no siento ninguna empatía especial por ningún personaje. Las motivaciones de la protagonista o su hermana, tras 3 episodios, siguen siendo misteriosas o ambiguas, lo cual complica que el espectador, o al menos eso siento yo, pues tenga algún punto de anclaje para sentir alguna suerte de complicidad. Por lo que respecta a Osha, nos cuentan, como dije antes, su repentino interés en ser algo que no está muy claro cómo sabía que existía. Jedi, y resuelve sin pensárselo mucho abandonar su hogar y a su familia y a todo lo que conoce a sabiendas de que no los volverá a ver. No volveré a verte. Es verdad. Lo cual remite a una fuerte vocación, para que 10 años de entrenamiento después se salga de la orden porque la cosa salió mal, no se nos explique por qué, y se ponga a trabajar de curritos que salen por aquí y por allá. Vamos, que obviamente si la misma Osha desconoce sus motivaciones, y de hecho sigue siendo un tanto misteriosa la razón de su abandono de la orden, ¿cómo esperar que el público las conozca? ¿Cómo puedes identificarte con un personaje del que no sabes qué es lo que le mueve?
Y con Mei seguimos igual de ciegos. Sabemos que tiene el objetivo de matar a los 4 Jedi que se llevaron a su hermana, pero siendo ella la que provocó el incendio que presuntamente mató a todas las brujas, no está muy claro de qué responsabiliza exactamente a los Jedi. De sugestionar a su hermana para que se fuese con ellos, lo cual provocó que ella montase en cólera e incendiase todo y entonces no es su culpa, sino culpa de los Jedi. Bueno, son misterios hasta cierto punto legítimos, pero es un poco feo eso de hacer un capítulo de flashback donde se supone que te van a ir aclarando algunas de estas cuestiones simplemente para no responder nada y estirar estas cuestiones más, dejándote básicamente con la misma información que ya tenías. Y cuando una narración insiste tanto en sostenerse en cajas misteriosas, probablemente no vaya a estar tan bien resuelta, sobre todo si la forma de postergar la información relevante es mediante relleno superfluo. Por lo demás, yo que soy más de las pelis clásicas, en mi ignorante percepción, los Jedi son generalmente virtuosos, pero estos 4 de Acolyte me parecen malos embajadores de la Orden. Si bien el Maestro Sol quizá fue el personaje con el que pude simpatizar mínimamente algo en los 2 primeros episodios, en el tercero se me presenta como el líder de una cuadrilla que se dedica a stalkear niñas en el bosque y que no parecen tener reparos morales en separar a una de ellas de su familia. Parece como si estuviesen actuando un poco al margen de la Orden, no lo sé. Además, se nos presentan como personajes de los que debemos sospechar. Torvin se suicida, por lo que tuvo que estar implicado en algo muy feo. El Maestro Sol niega en el primer episodio que Mei pudiese estar viva porque la vio morir, algo que no parece corresponderse con lo que vemos en el capítulo flashback. También es sospechoso cómo aparece el Maestro Sol de repente en mitad del incendio. Luego Indara recurre a la mentira en un contexto en el que no era absolutamente necesaria, lo que en mi opinión afecta a su imagen como Jedi. Vamos, que si, como Leslie Headland aseguraba, la intención es subvertir la idea de quiénes son buenos o quiénes son malos en esta historia, el caso es que parece que lo está haciendo a costa de los anclajes emocionales de la audiencia. Es interesante la idea de subvertir un poco las cosas, sobre todo si se supone que la Orden Jedi en algún momento ha de entrar en decadencia, pero es que tras 3 episodios el único personaje que verdaderamente me interesa es Fatawan, conocido por otros como el Papadawan. De él sí que quiero conocer su historia. Quiero saber cómo llegó a ingresar en la Orden y si su constitución corporal es compatible con las funciones de un Jedi. Pero sobre todo sueño con que protagonice una sitcom, rollo Alf, pero en el universo de Star Wars, con mucho humor negro y chistes sobre el lado oscuro de la fuerza con virutas de chocolate, sables de luz con forma de salchichón ahumado, confundir midiclorianos con triglicéridos, viajar por el hipermercado en vez de por el hiperespacio, el poder de la fuerza gravitatoria o pilotar un XXL Wing. Pero volvamos al tema que estoy divagando. Otra de las cosas que me parecen como mínimo extrañamente escritas es lo del lema el poder de una, el poder de dos, el poder de muchas. Cuando las niñas están recibiendo sus lecciones, la madre jefa del clan de brujas ejemplifica las 2 primeras proposiciones con unas voluntarias que han de bloquear su Kamehameha de fuerza sin que haya ninguna diferencia en el resultado. Se enfrenta primero a una y la vence. El poder de una. Se enfrenta luego a 2 y las vence. El poder de 2. Y finalmente dice, y esta noche en la ceremonia ambas sentiréis el poder de muchas. Os juro que soy un tío medianamente leído, tengo una titulación superior y no soy consciente de tener problemas cognitivos importantes, a pesar de lo cual os juro que no entiendo esta lección. ¿Cuál se supone que es la enseñanza si el poder de una y el poder de 2 ofrece resultados similares? ¿No habría tenido más sentido contar que el poder de una puede no ser suficiente, el poder de 2 pues es más fuerte y el de muchas puede ser imparable? ¿Cuál es la función de esta escena entonces? Por favor, ayudadme con esto y me lo contáis en los comentarios los que tengáis alguna idea. Y finalmente, sabiendo que podría tirarme horas sacándole cosillas, aquí van unas cuantas conclusiones. No creo que, como decía Chris Gore, este capítulo represente el último clavo en el ataúd de la franquicia. Básicamente porque no veo que tiene en concreto este capítulo de malo que no lo tengan los 2 anteriores. En mi opinión sigue la misma línea de mediocridad con que empezó la serie. Y luego también sabemos que las franquicias tienden últimamente a huir hacia adelante cuando las cosas les van mal con la audiencia. Como diciendo, no, nosotros no hemos hecho nada mal, sois vosotros, lo nuestro mola. Y sí, sé que ese clavo en el ataúd está relacionado con la idea de que una aquelarre de brujas lesbianas del espacio es algo que va a alienar a gran parte de la audiencia. Pues bien, aunque os decepcione a algunos, no es lo que más me ha alienado a mí. De hecho, todo eso me da un poco igual, especialmente si, como acabo de mostraros, detecto problemas importantes en el terreno de la narrativa que me parecen mucho más graves que las implicaciones ideológicas de una sociedad de mujeres oprimidas vestidas de morado que gestan niñas sin concurso de varón, que se ven obligadas a esconderse en un remoto planeta para hacer sus cosas porque no son bienvenidas en ningún rincón de la galaxia. Vamos, el sueño húmedo de Kathleen Kennedy. Que sí,
Que no soy tonto y no soy ajeno a las lecturas que hay en todo esto, pero si algo ha hecho con cierto éxito Leslie Headland con The Acolyte es arrimar el ascua a su sardina ideológica, autoinsertando su historia y metiendo pinceladas de sus movidas feministas, porque en lo que realmente importa, buena historia y buenos personajes, pues no ha hecho bien los deberes. Sin meterme en el lore y sin meterme en el terreno ideológico, ya veis que todo está bastante fofo y descuidado en el mejor de los casos, y nada hace suponer que las cosas vayan a mejorar en este sentido en los futuros episodios. Pero en lo personal, lo que más rechazo me produce como potencial espectador, o dicho de otra manera, lo que hace que esta serie no me interese en absoluto seguir viéndola, salvo por el hecho de que parece que voy a tener que comentárosla, es que es demasiado infantil y lineal para mi gusto. Lo que sea que esté ocurriendo no me parece un gran misterio, como decían por ahí. Un misterio en una narrativa no es mejor porque insistas en tratarlo como una caja misteriosa, sino porque de verdad se siente que tiene implicaciones fundamentales para los personajes. Creo que era Tony de Idiocracia el que decía algo así como que aquí el misterio es cutre porque pretende sostenerse únicamente en que a ti como espectador se te está ocultando información. Sabemos que todos los personajes tienen información fundamental que la historia se niega a soltar, incluso en un capítulo entero dedicado a un flashback. Mei sabe algo, el Maestro Sol sabe algo, el Buki sabe algo que ya ocurrió, algo que ya ha ocurrido en algún momento entre los acontecimientos que nos han contado en el flashback, pero que nos soltarán cuando les dé la gana, mientras van rebajando lo que ya era un mal vino con agua, estirando la historia hasta cumplir con el metraje. Pues eso, Star Wars de Disney, para niños. Llevo 7 episodios de Andor y joder, ¡qué diferencia! Pero no sé si me está gustando por contraste o porque realmente vale el sólido notable que le pongo como mínimo por ahora. El desarrollo de personajes y la sofisticación de la historia son muy superiores, por no hablar de los buenos diálogos y de no supeditar la calidad al reconocimiento de marca. Aquí no hay sables de luz, no hay Jedis, no hay fuerza, ni los necesita, y la historia se siente como hecha para gente que conoció Star Wars de niño y creció con la franquicia. Es decir, se siente que está dirigida a un público también más maduro. Siento que está dirigida también a mí, como público. Siento que me tiene en cuenta como cuarentón interesado en historias un poco más sofisticadas que las de Ahsoka o de Acolyte. Pues eso era todo, gente. Dejadme ese like si os ha gustado el vídeo y suscribiros y activad notificaciones si queréis recibir puntualmente más mandanga de la buena como esta. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!